Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor, tu gran misericordia. Honramos tu nombre, Señor, por saber que tú estás aquí en nuestro lado y que te sientas aquí para enseñarnos, para compartir de tu corazón, de tu mente y de tu espíritu, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Te pido humildemente, papito querido, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, abra su entendimiento y puedan ellos recibir, no solo recibir, sino poner por obra tu palabra, tu conocimiento y tu verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo último que hablamos es la vida de la iglesia, que era, el primer paso era la comunión. ¿Se acuerdan que terminamos con la comunión de los santos y compartir el pan? Bueno, ahora seguimos cuál es la vida de la iglesia. Y lo primero que vamos a ver hoy es la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9, por favor. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos justificados ¿por qué? Por su sangre. La vida de la iglesia es la sangre. Hace 2 domingos atrás hablábamos de que apartaba nuestra vista de Dios. Una de las cosas que vimos era el templo. Y también porque decimos que la iglesia es el templo. Y el templo es el templo, es un espacio físico. Y también hablamos de iglesia como que fuera una organización, que necesitamos tener papeles, personería jurídica, estar legalizado, todo sí está bien, pero la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Cuando digo organismo estoy hablando de cuerpo. Nosotros todos somos miembros del mismo cuerpo. Ninguno es más que nadie, todos somos importantes, todos somos necesarios y todos cumplimos una función que otro no puede cumplir. Dentro de nuestro cuerpo humano tiene acá arriba un órgano que se llama pituitaria. Es el órgano, es una glándula infinitamente pequeña. No sé si tiene milímetros, pero eso define el color de piel, define el crecimiento, define nuestra sexualidad. Perdón, tiene el tamaño de una arveja. Exactamente, pues tiene milímetros. En el hombre y en la mujer son diferentes, pero todos los seres humanos tenemos esa glándula. Y eso define un montón de cosas. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con eso? Que no hay nadie que sea menos que otro. Porque si no tuviéramos pituitaria no viviríamos tampoco. Estaríamos muertos. Entonces, todos somos importantes. Y la iglesia tenemos que tener claro qué es la iglesia. Porque creemos que la iglesia somos un grupo de personas que nos juntamos, cantamos, oramos, leemos la Biblia y creemos que eso es la iglesia. Esa es la congregación que forma parte de un organismo y por lo tanto cada uno de nosotros somos parte unos de otros del cuerpo, del mismo cuerpo. Y la vida de la iglesia es la sangre de Cristo. La vida del organismo espiritual es la sangre de Cristo. Algo que últimamente las congregaciones no tienen en cuenta. Efesios capítulo 1, versículo 7, y otro que busque Efesios capítulo 2, versículo 13. 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia? 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estábamos lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todas las congregaciones hoy forman la idea o tienen la idea de cómo crecer. Tenemos seminario de crecimiento, seminario de sanidad interior, seminario de discipulado de distintas cosas. Y consideramos que con eso estamos armados para librarnos de todas las acechanzas del diablo. Sin darnos cuenta que eso es simplemente información, que es necesaria para defendernos, es necesaria, pero el conocimiento no nos libera ni nos hace libre de las acechanzas del diablo. No nos hace libre. Es más, la Biblia dice que el conocimiento muchas veces envanece. Pastor, usted está diciendo que no tenemos que conocer. No. Tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que leer, tenemos que buscar. Pero no nos tenemos que olvidar del principio de la vida. ¿Qué es lo primero que la iglesia, yo digo primitiva, para mí era primitiva porque yo, el siglo pasado, ¿qué es lo primero que nos enseñaba nuestros mayores? Yo recuerdo que cuando iba a la iglesia, lo primero que me decía, cuando usted esté en peligro, cuando usted tenga una tentación, cuando usted tenga un peligro de muerte, peligro de accidente, lo que sea, la sangre de Cristo tiene poder. Le daban tanta importancia a la sangre de Cristo porque es lo que realmente tiene. Entonces es un dicho, no es un dicho. Cuando uno... A veces lo toman como un dicho. Exactamente. Es una herramienta Que es una de las herramientas para ser libre de un montón de cosas. Y cuando nosotros declaramos que la sangre de Cristo y tomamos conciencia de la sangre de Cristo, estamos trayendo a la realidad nuestra mayor arma. Que solo declararon no, recordarla, que ese fue el precio de nuestra salvación. Y a eso tenemos que reverenciar de tal manera que antes de cometer meternos donde no tenemos que meternos, recordar cuál fue el precio de nuestra salvación. ¿Qué fue lo que nos redimió? No fue con oro, no fue con plata, no, fue con la sangre de Jesucristo. La iglesia, no la congregación. La iglesia tiene que tener claro eso, y nosotros como parte de un liderazgo comprometido, porque estamos comprometiéndonos por el conocimiento, tenemos que vivir y enseñar eso. Las congregaciones se han olvidado, yo no sé en cuántos lados hablan de la sangre de Cristo. Yo he estado en varias iglesias pentecostales y saltan, danzan, hablan lengua, cantan, tocan la guitarra, tocan el acordeón, tocan la bandolina, pero yo no escucho nunca, por lo menos las veces donde he andado, nunca he escuchado hablar de enseñar sobre la sangre de Cristo, incluyéndonos. Y tenemos que volver a ese principio, porque si no la iglesia está neutra, no es ni chicha ni limonada. Somos un grupo de personas que tenemos conocimientos religiosos. Nos convertimos en una institución, en una organización, y tenemos que volver a ser lo que realmente somos, un organismo que para vivir necesita el poder y la virtud de la sangre de Cristo. Amén, hermano. Amén. Yo escribí esto algo que la iglesia institución no se nombra muy a menudo. En nuestros púlpitos se habla de estrategia, de crecimiento, de prosperidad, de sanidad interior, de guerra espiritual, de redes, cosas valederas, porque son buenas en este tiempo, pero solo hay algo que puede hacer retroceder la fuerza de las tinieblas y puede hacer libre a los hombres de la esclavitud del pecado, y es la preciosa y gloriosa sangre de Cristo, que tiene vigencia en estos tiempos más que nunca. No, usted acá no hable. Yo no sé, escuché a pastores decir
he ido a predicar a iglesias donde me dijeron de santidad no hablo. Acá no se predica santidad. Estoy hablando de congregaciones grandes a las cuales yo conozco. No hablo de santidad. Tampoco se habla ni de la sangre, ni tampoco se habla de la cruz. Lamentablemente, ¿no? Tenemos un tiempo donde las congregaciones nos hemos convertido en un evangelio sin cruz y sin sangre. Así como la sangre es parte de la vida del animal y es la razón que en el antiguo pacto se prohíbe comer de ella, la sangre de Cristo es la vida activa de la iglesia organismo. Volver a las raíces del evangelio es volver al tiempo de confiar en la sangre de Jesús. La fe de los apóstoles estaba en la sangre del nuevo pacto, o sea, la sangre de Cristo. No hay avance de conocimiento, ni teología, ni estrategia que cambie y reconcilie al hombre con Dios, solo la sangre de Cristo. Ese es nuestro seguro de bendición. Busquen Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Cuánto más? Así que yo los invito o nos invitamos a declarar, nombrar y enseñar como pastores y como líderes, hablar, orar y declarar públicamente, allí a la luz de la palabra. Tenemos ese privilegio y esa responsabilidad, y también esa responsabilidad de tener micrófono. El hermano que se sienta en el medio no tiene la posibilidad, pero nosotros en algún momento del mes tenemos la oportunidad de tener el privilegio de micrófono. Hablemos, enseñemos, declaremos e inspiremos a la iglesia a buscar, a adorar y a bendecir el sacrificio de la cruz. Tomamos la cena del Señor y muchas veces lo estoy notando, hermano, y no me gusta, no me está gustando ni medio. Pero ya se nos ha hecho como una rutina, como un rito. El domingo tomarlo así. No tomamos a veces el peso de lo que realmente tiene. Comemos el pan y realmente esto tiene que cambiar para que nuestra vida pueda ser bendecidas y fortalecidos en el poder de su palabra. Amén. Lo otro es el altar. La iglesia organización, cuando digo organización hablo de congregaciones que por ley tenemos que estar instituidos, establecidos, con normas, con ritos, no con ritos, sino con papeles. Bueno, se ha olvidado del altar. Nosotros creemos que el altar es el templo. Vuelvo a hablar del templo. Y el altar no es otra cosa que un sinónimo. ¿De qué? De sacrificio, de sacerdocio y de ofrenda. Ese es el altar. Nosotros tenemos que levantar. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis del altar. Nunca dejó de haber altares. Siempre Dios pidió altar. Sacrificio, sacerdocio y ofrenda. 3 cosas que queremos desterrar en este tiempo, pero desde el principio de los tiempos hasta el fin aparece el altar. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. En el principio de las cosas, Noé levantó un altar. ¿Después de qué? Después que pasó el diluvio. Una demostración de un nuevo comienzo. No hay nuevo comienzo espiritual si no hay altares.
Lamentablemente, nosotros queremos una vida liberada y cantamos Cristo me hizo libre y soy libre porque yo soy libre. Y hablamos de libertad. Y el Señor nos está hablando de hace mucho tiempo lo que dice el antiguo pacto, que dice si Jehová nos hiciera volver la esclavitud, de ser esclavos. Porque cuando dice esclavo suena duro la palabra esclavo, pero significa siervo. Y los únicos que tienen el derecho de conocer las verdades de Cristo son los siervos. Porque los siervos viven, aunque son siervos, son esclavos, viven en la casa de sus amos. Conocen los gustos de sus amos. Perdón, pastora, usted trabaja como en casa de familia hace muchos años. Usted sabe lo que comen, lo que les gusta, cómo les gusta que usar la ropa. Si tiene chicos, les conoce las mañas, los ha criado. Creo que usted conoce más a esa gente que su propia familia que no vive con ellos. Entonces eso nos muestra una realidad. Usted come la misma comida que ellos comen, aunque no pone un peso, pero come lo mismo. Entonces, tiene el abrigo cuando hay calor, me imagino que tiene aire acondicionado, tiene refrigeración. Cuando hace frío, está calentita en la casa de sus... Y son derechos adquiridos. El siervo tiene ese derecho de conocer los gustos de su amo. Y a lo único que el Señor le da el privilegio de revelarles todos los misterios es a los siervos. Todo nuevo comienzo tiene que tener un altar. Siempre en un nuevo comienzo hubo altar. Y Jesús le dijo a los discípulos, ya no les voy a llamar más siervos a ustedes, sino que les voy a llamar amigos. Amén. Seguimos. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es la figura de Cristo. Porque él dijo, tenemos la leña, tenemos la soga, le hemos levantado el altar y el sacrificio. Jehová, en el monte de Jehová será provisto. ¿Quién llevó la leña? Porque Abraham levantó la leña no en el momento ahí, no, ya la traía. Se la puso sobre los hombros de Isaac. Los que estudiamos el Pentateuco, me imagino que recordaremos eso. Y en la representación de Cristo. Pero ahí estaba el altar. Por eso Dios se aparece a Abraham y le habla. Porque había un altar, había un acto de obediencia y había un sacrificio. Amén. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. De Jehová es mi estandarte. Jehová Nisi. Amén. Él es nuestro estandarte. Él es nuestra directiva. Pero no hay directiva sin altar. El sinónimo de todas esas cosas que necesitamos son los altares. Que no es templo, es altar. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña de medir, una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Juan vio y midió las medidas del templo y vio el altar y los que alababan en él. No hay poder de alabanza si no hay altar, hermano. Si no es un rito la alabanza, una costumbre. Ya vamos a ver el tema de la alabanza. Sin altar no hay sacrificio, pero tampoco hay fuego. La vida de la iglesia
está basada en el poder. Si queremos una iglesia de poder, necesitamos armar nuestro propio altar o arreglar el que se ha arruinado para poder poner nuestra ofrenda sacrificial y así podemos provocar el fuego de Dios. El recuerdo de Elías cuando el Señor lo mandó a demostrar su poder, lo primero que hace es arreglar el altar y encima de él coloca la ofrenda a sacrificar. Solo después que estaban todos los elementos destinados en la mente de Dios, altar, sacerdote y ofrenda, entonces ahí ocurrió el milagro de caer fuego del cielo. Hagamos descender fuego del cielo para que la gloria de Dios reconstruyamos nuestros altares. ¿Qué es la ofrenda sacrificial? ¿Qué es? ¿Qué opina usted? La ofrenda sacrificial es no lo que te sobra, sino lo que te cuesta. Y cuando habla de lo que te cuesta, no es de lo económico. Sabe que hay cosas que nosotros amamos de nuestras conductas. Y es la más grande de las ofrendas, la que más cuesta. Yo soy así. Y a mí no me va a cambiar nadie, porque yo soy así. Y tenemos algo que se llama la excusa del libre albedrío. Ni Dios quiere cambiarme, porque Dios respeta mi libre albedrío. Y no nos damos cuenta que el libre albedrío no es para nosotros. El libre albedrío no es para los discípulos. Porque Jesús le dijo a los que quieren seguirme, sí, Señor, te queremos seguir. Bueno, entonces, lo primero que tenés que hacer es negarte a vos mismo. ¿Qué significa negarte a vos mismo? Negar tu libre albedrío. Ya no sos dueño ni de tu voluntad, ni de tu tiempo, ni de tus costumbres, ni de tu forma de ser, ni que a mí me gusta, que no me gusta, que yo siento, que no siento, que a mí me parece, que yo opino, que qué sé yo, tantas cosas que tenemos. Es mi carácter, yo soy así. Si el problema es nuestro carácter, ese tiene que ser el sacrificio. Si nuestro problema es el sexo, hablemoslo abiertamente. Tenemos que ofrecerlo. Si nuestro mayor anhelo, nuestro vicio son nuestros hijos, pastor, pero entonces lo dijo, no te estoy diciendo que no tenés que amar a tus hijos. El día sábado el pastor Néstor habló justamente de si no sos capaz de amarme más a mí que a tus hijos, que a tus nietos, que a tu casa, que a tu economía, que a tu esposa, que a tu madre, a tu padre. No te está diciendo que no los tenés que amar. Te está diciendo que No sea prioridad. tu prioridad soy yo. Entonces, si esas son las ofrendas que tenemos que poner en el altar. ¿Sabes, Señor? A mí me gusta mentir. Yo voy a sacrificar la mentira delante de ti. No voy a volver a mentir. Señor, a mí me gusta la pornografía. Ay, pastor, ¿cómo le va a gustar? Hermano, la pornografía, si usted quiere, puede tener pornografía al por mayor, si quiere. Y usted sabe que yo hoy estaba escuchando y viendo algunas cosas. La pornografía está en nuestros celulares, y lamentablemente se hace un habitué en nuestras vidas. Y a lo mejor no llegamos a una relación extramatrimonial. Pero el solo codiciar lo que vemos ya nos hace meter en pecado. Porque no pecamos con el hecho, pero pecamos con nuestra mente.
Pero pastor, todos, pero la idea es esa, que nosotros no somos como, no debiéramos ser como son todos. Deberíamos ser un pueblo apartado para Dios. Nuestro carácter, muchas veces nuestro carácter nos produce caer en cosas muy terribles. Yo, por ejemplo, cometí muchísimos errores por culpa de mi carácter. Una vez el pastor Antonio Roque me dijo, pastor, usted no puede hacer eso. ¿Pero por qué no puedo si yo también tengo vida propia? Y está equivocado, con toda razón el negro me dijo, no, usted no tiene vida propia. Su vida le pertenece a Cristo. Había cosas que no me gustaban, a mí si hay cosas que no me gusta que me insulten en la calle. Y ahora me callo, pero una vez, esto lo voy a contar así un poco con vergüenza, pero era así, yo cuando estaba trabajando en el taller siempre yo tenía una masa en el auto, tenía un Renault 9, no sé cuántos se acuerdan del azulito que tenía. Y un día fui a pagarme, la pastora me mandó a pagar una Potencia, que es una de las que tenemos ahí, la más viejita, y estacioné el auto y pasó un hombre y me insultó si yo no había hecho nada, no le había dicho nada, si yo había estacionado y él pasó por acá. Y me gritó, hijo de mi mamá, de mi papá, de mi abuela y mi tía. Agarré la masa, hermano. Justo lo para el semáforo. Agarré la masa y le puse la masa hacia arriba del techo del auto. ¿Qué me dijiste? Y si el hombre se baja, ¿qué hago? Le tengo que pegar. Pero yo puedo hacer eso, pero yo tengo derecho a una reacción. Yo no tengo derecho. Si yo estoy crucificado junto con Cristo, ese derecho se terminó para mí. Yo estoy contando un testimonio de lo que me pasó a mí. ¿Cuál es cuál es el animal que tenés que sacrificar? Dice que Elías agarró el buey y ¿qué hizo? Lo destrozó. ¿Eh? Bueno, ¿sabe a quién representa el buey? La fuerza. A nuestra carnalidad. En el altar tiene que estar muerto y despedazado. Muerto juntamente con Cristo. Pero sin altar no hay eso, hermano. Nos pasa dentro de los templos. Hay congregaciones que se separan, que se dividen y terminan agarrándose a las bancazas y bancazos dentro del templo. Esto es mío, me lo llevo, yo doné, conozco un caso, no importa cuál. Esto me lo llevo, este micrófono lo compré yo, esto me lo llevo. Conocemos de casos puntuales, aquí mismo en Neuquén, salieron a la calle agarrándose a los golpes. No hay altar. Hay organización, pelean por los títulos, por los nombres, por los templos. No hay altar, no hay organismo. Amén. La palabra inspirada, otra de las cosas que es la vida de Dios. ¿Qué nos trae a nosotros libertad? El conocimiento. ¿Qué conocimiento? La Biblia dice, Juan 8, 33 y 34. Lo que decían los religiosos era que nosotros no somos esclavos de nadie. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Todo el que hace pecado, cuando dice hace, está hablando de práctica. Todos pecamos, todos los días pecamos. El que dice que no ha pecado, dice la palabra, la palabra hace encierra la palabra práctica.
Una cosa es pegar una patada en una pelota de fútbol y otra cosa es ser jugador profesional de fútbol. Si usted lee profundamente y lee bien, va a encontrar, por ejemplo, adulteró. Cuando dice y adulteró, ¿cómo se termina esa palabra? Adulteró. Y adulterio. Es una práctica de algo de algo. Y el adúltero es uno que practica el adulterio. Y otra cosa es el que cayó o se metió en el pecado de adulterio. Adulteró. Entonces, eso no significa que, bueno, tenemos chispe libre de vez en cuando, una canita al aire, no. Cuando uno dice practica el adulterio, es un adúltero. Y dice la Biblia, los adúlteros no entrarán, pero es rico el adulterio. ¿Cómo decir que lo hace adrede? Es una práctica, como el mentiroso, como el ladrón. ¿Quién alguna vez no agarró un clavo y se lo metió en el bolsillo? Todo, alguna vez en el trabajo, por inercia, comete uno de ese tipo de errores. Y otra cosa es, yo voy a buscar clavo para llevármelo a mi casa. Son dos cosas diferentes. Y es una práctica. El ladrón es un ladrón. Uno se robó un clavo, se llevó un clavo. No es un robo, pato. Sí, es un robo. Llevarte lo que no es tuyo es robo, literal. Y otra cosa es la práctica constante de eso. Amén. Yo conozco talleristas que tenían la casa llena de herramientas, pero el taller se les llenaban las herramientas. Jesús habló diciendo que Él venía a traer vida, y vida en abundancia. Parte de esa vida abundante es la libertad. Porque uno puede estar libre, estar vivo, pero está preso, y eso no es vida, es una subsistencia. De nada sirve tener aire en los pulmones y que la sangre riegue nuestro organismo, o alimente esté nutriendo nuestro cuerpo si no tenemos la libertad para disfrutarlo. La esclavitud es como una muerte a plazo, nada es más tremendo que ese tipo de muerte lenta y dolorosa. Jesús hablaba de la libertad, de la esclavitud como parte de la vida misma. Los judíos eran orgullosos y le respondieron que eran hijos de Abraham y que no eran esclavos de nadie, a lo que él le respondió. A causa del pecado vino la maldición de la muerte, porque el pago del pecado es la muerte. Y para que podamos tener libertad de esa maldición hay un solo camino. La vida que produce el perdón. No hay nada más lindo, amado, no hay nada más glorioso de que cuando uno se ha metido donde no se tiene que meter, hay en la vida de las personas una tristeza, una amargura, un desasosiego, una desilusión por uno mismo, cuando no tiene la mente cauterizada, ¿no? Porque hay gente que tiene la conciencia que da lo mío, viste que bien que la hice, no se enteró nadie, me comí esto, me comí aquello, hice aquello, hice lo otro, qué piola que soy. Tenés la mente cauterizada. Pero cuando la mente, tu mente, mi mente, nuestras mentes no están cauterizadas ante la realidad de nuestro pecado, ante la realidad en la oscuridad donde estamos viviendo, hay un desazón. Lo digo por experiencia, hermano. Aquel que dice que no ha pecado nunca, permítame decirle que no le creo. Entonces, los que hemos caído en pecado, los que nos hemos metido en pecado, sabemos cuán duro, cuán difícil es una vida atado. Sentimos que el Espíritu de Dios no está, se fue, se apartó. Hay algo que es terrible, es sentir la muerte en vida. Yo estuve preso alguna vez. Y estar preso en una celda es feo. Pero es más feo estar preso en libertad, pero sin la presencia del Espíritu de Dios. No hay nada más triste, no hay nada más agobiante, no hay nada más amargo, la hiel, porque uno siente que le ha fallado al ser que te amó y que te respetó y que te valoró, como lo hizo el Señor y que confió.
Los judíos decían que eran libres, que nunca habían estado, no eran esclavos de nadie, porque eran herencia de Abraham. Nosotros también somos herencia de Abraham. No hay ritual alguno que pueda corregir nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra desazón. Pero dice la palabra en Hechos, Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra. No dice si la conocéis. Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis mi discípulo. Y la verdad los hará libre. Qué tremendo, ¿no? Sabe que yo hace mucho siempre digo lo mismo. Ustedes se están metiendo en un terreno minado. Este es un terreno minado. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, permítame decirles que mayor condenación es. A veces preferible no saber, pero la palabra dice, por falta de conocimiento, perderá mi pueblo. Entonces, si no conozco nada, yo no soy culpable, al contrario. Soy más culpable por necio. Y encima tenés otra condenación. Te dice, te apartaré de mi sacerdocio. Dejará de ser parte de mi círculo íntimo. Y no solo eso, sí, y no me acordaré de tus hijos. Hay muchos hijos de cristianos que están más perdidos que el mismo, porque no hacemos lo que Él nos manda hacer. Yo le digo siempre al Señor que me perdone por muchas cosas que no hice cuando debía hacerlo, y quizás muchos de mis hijos que no están en los caminos, no están, es una forma de decir, porque ellos conocen al Señor, a su forma, a su manera, no se están congregando. El Señor, seguramente hay muchas cosas que yo no debía hacer y que hice, hay un montón de cosas que tendría que haber hecho y no hice, y cosas que hice que no debía hacerlo, y eso ha sido motivo de que mis hijos a lo mejor no estén, y yo todas las noches, todos los días le pido al Señor que me perdone y que me ayude a restaurar esas vidas. Otro día mi nieto Lautaro me dijo, abuelo, me siento tan orgulloso de vos. Digo, ¿por qué, hijo? Dice, porque nos encontramos con mi papá, fuimos a un lugar a poner unos vidrios. Y era una iglesia. Qué bien, hijo. Y cuando le dijimos que nuestro apellido, el muchacho preguntó, ¿y ustedes qué son del pastor Ramírez? Y Carlito dijo, yo soy el hijo, yo soy el nieto. Uy, dice, usted no sabe. Y le conté una experiencia que tuvimos con el pastor Juan, cuando empezamos a hacer la comida acá, y fuimos, un día el Señor me llevó, íbamos a Cipolletti, me dijo, entra acá, bajé el puente y entré, y llegué a un lugar, el Señor me dijo, entra ahí, golpeé la puerta, no sabía quién era, y era la casa de un pastor. El Señor me llevó a darle una palabra. Y el pastor estuvo en esta iglesia alguna vez. Y el Señor me dijo que le dijera que se viniera a Plotier. Y el pastor se fue a Plotier y bueno, y él le contaba, dice, su papá, su abuelo, y Lautaro dice que se le caían las lágrimas. Dice, abuelo, me siento tan orgulloso. Yo dije, no debo haber hecho todo bien, porque si no estarías en los caminos del Señor caminando como tenés que haber caminado. Pero que el Señor nos ayude, amén. La otra vida de Dios es la alabanza. Segunda de Crónica 20, 16 al 27. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso,
Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat, creo que si pueden marque ese pasaje, ese versículo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeron: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantas que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, liberándolo de sus enemigos. ¿Qué pasó? Alabanza. Alabanza. Sabe, hermano, que es uno de nuestros grandes problemas. Yo creo que también la bendición, el saber que está cerrado y entender de que lo que te va a ayudar no solamente es la alabanza y todo lo que viene con eso, sino el entender de que te equivocaste, porque dice que el rey Josafat se inclinó y con él todo el pueblo y empezaron a alabar. Sí. También viene no solamente la alabanza, sino también la bendición. ¿Sabe que el principio de la alabanza es ese? El principio de la alabanza es la rendición. Cuando nosotros... Que la obediencia, porque capaz que algunos capaz que no querrían, oigan, ¿cómo con la alabanza vamos a destruir al enemigo? Ahí hubo obediencia también. Por eso la rendición. Pero decidieron alabar. La rendición, cuando digo rendición, está hablando de obediencia. Me rindo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día, hermano? Nosotros tenemos una confusión entre cantar, adorar y alabar. Vamos a adorar a Dios, entonces ponemos la música suavecita,
porque es el momento de que vamos a entrar en el momento de la adoración. Y es bueno, porque hace parte de nuestros ritos, de nuestras costumbres. Pero la palabra adorar no es esa. El significado de adorar no es ese. El significado de adorar es rendirse. Me rindo. Los que venían contra Judá, contra Jerusalén, eran 3 reinos. Eran multitudes incontables, dice la historia. Y Josafat dijo, ¿y ahora? ¿Qué hacen? ¿Qué fue lo que hizo? No fue a organizar los capitanes, los soldados, los guerreros, vamos a ver cómo nos peleamos, vamos a empezar, en vez de empezar a usar flechas, vamos a usar catapulta, y si no, vamos a poner una... No, ¿qué hizo? Adoró, obedeció, se rindió. Le fue a decirle, Señor, no puedo, con este ejército no podemos. Y el Señor le dio la estrategia, que es lo que a nosotros nos cuesta aceptar, la estrategia de Dios. Vamos a alabar. Entonces ponemos a Marco Gui, a, ¿cómo se llaman los otros cantantes? A Miguel Ceja. Eso es cantar, no es alabar. Entonces, el gran problema nuestro es que no sabemos alabar, nos hemos olvidado de alabar. La palabra alabar es declarar virtudes. Yo cuando quiero decirle algo a mi esposa no busco un tema de los tiros los panchos. No, hoy le digo a ella, mirá, gordita, te amo. O ella me dice a mí, te amo. No busco un tema de Estela Ravalli, no. Era una cantante. Alabar es declarar virtudes. Alabar es, ¿qué dice la palabra? De la abundancia que hay en tu corazón. O no hay nada, o nos da vergüenza decir cosas lindas. Es como cuando ayer hablábamos con los pastores justamente del tema de la jupá. Hablábamos de la jupá. Decíamos, esta es una forma profética de declarar que dentro de no mucho tiempo el novio y la novia se van a juntar. Y hoy estuvimos escuchando un mensaje de Cantar de los Cantares. Estábamos los dos con la pastora escuchándolo. ¿No es cierto? Que el libro de Cantares habla de los pechos de la novia. Y muchos dicen, este es una demostración de sexo. No, está hablando de una iglesia que está preparada para dar de comer, amamantar. Cuando habla de los muslos, cuando habla de las piernas, los muslos, está hablando de una iglesia que esté bien plantada en sus piernas, en sus principios, la fidelidad. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros? ¿Por qué nos está costando tanto alabar? Nos cuesta decirle, Señor, eres más lindo, eres hermoso, te amo, qué bello que son tus ojos. Necesitamos una guitarra o una música para decirle, los ojos más bellos son los de Jesús. Eso lo escribió Juan José Chorrarín. Y está bueno. Y nosotros no tenemos nada que decir. Entonces, la alabanza es parte de la vida misma de la iglesia. Y no la alabanza, no. La alabanza se tiene que escuchar. Porque yo espero que cuando le digo a mi esposa, no le digo, no, le digo, te amo, qué linda que estás, gordita. ¿Qué es eso? No sé si tiene ganas de decirle algo. Pero cuando no hay nada que decir es porque no hay nada acá que tengamos ganas de decir. No hay un sentimiento que aflore y diga algo.
Y algunos dicen, bueno, pasa que yo no tengo la costumbre de decirle cosas lindas, porque hace tantos años que estamos casados, bueno, sí, y ese es uno de los grandes problemas, porque siempre hay un roto para un descosido. Una vez fui a dar un seminario a Junín de los Andes y estaban todo un montón de soldados. Eran soldados y soldadas que estaban, se tenía los miembros de la iglesia del pastor Raúl. Entonces yo le hablaba de la manifestación del amor. ¿Y qué es una manifestación del amor? Entonces le decía, cuando tu esposa te dice voy a la tienda a comprar, ¿qué haces vos? Oh, no, porque tardan horas en ir a comprar. Bueno, una forma de demostrarle el amor es soportarla y aguantarla y decirle, este te queda bien o este te queda mal. Y si vos no se lo decís, en la charla que teníamos, si vos no se lo decís, siempre va a haber algún un roto para un descosido que le va a prestar el oído para escuchar que vos le digas o que esa persona le diga. Y cuando eso pase, no te quejes, porque no supiste ubicarte en el lugar que te correspondía a vos darle esas palabras a tu esposa. Y entonces uno de los soldados dijo, vieja, fue una risa toda general, desde mañana todo el tiempo que quiera te escucho. No le diga más a nadie, contame a mí nomás, ¿sabés? Una risotada. Pero es así, cuando nosotros entramos en una rutina, nos cuesta decir las cosas que tenemos que decir, porque tendríamos que sentir decirlo. Qué lindo perfume tenés, qué bien te queda esos zapatos, qué lindo te queda esa pollera. Algunas veces la esposa te dice, ¿cómo me queda esto? Te queda bien. Nos pasa, me pasa a mí, nos pasa a todos. Lo mismo pasa con el Señor. Nos cuesta decir, nos cuesta hablar. Señor, qué lindo que estar en tu presencia. Ay, te mira el de al lado, te está loco. ¿Qué va a decir el hermano Sandro que anda a los gritos acá? ¿Qué te importa lo que diga Sandro? Si vos no se lo decís a Sandro. La alabanza es la vida, es una de las cosas más importantes. Las grandes victorias de la Biblia se lograron detrás de los sacerdotes tocando con el arca en el hombro y tocando y alabando. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo era la compañía que iba? ¿Quiénes iban adelante? Los sacerdotes. ¿Y qué iban haciendo? ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Por los gritos de alabanza. ¿Por los gritos solamente? Por la obediencia y porque iba la presencia de Dios y había gente alabando adelante. Entonces, ¿por qué no tenemos una vida? Esto lo digo por mí, hermano, yo lo estoy diciendo por usted. Y también lo digo por una enseñanza, porque para eso estamos aprendiendo y hablando de esto. ¿Por qué vivimos una vida mediocre? Porque tenemos un ritmo de alabanza mediocre. Josafat dice que se dobló él y todo el pueblo. Y Dios le dijo, no tengan miedo, tengan tranquilidad, paz. Esta batalla la peleo yo, ustedes no van a pelear. La alabanza es la herramienta, parece mentira, es la herramienta más útil para vencer en las grandes batallas. Pastor, cuando a través de usted el Señor me lleva a por primera vez ministrar un endemoniado, que yo no sabía qué hacer en ese momento, estábamos pensando. Estaban los pastores, también estaban. Empecé a recordar lo que la palabra decía y empecé a declarar que los 24 ancianos y los seres vivientes decían santo, santo, santo. Y toda la tierra estaba llena de su gloria y lo que había dentro no se pudo quedar. O sea, la alabanza, El poder de la alabanza. el poder de la alabanza. Por eso el Señor nos ordena que tenemos que cada día tener un cántico nuevo. Cada día, la idea de la alabanza es que todos los días, tengamos una experiencia con Él. Él requiere
La experiencia de Josafat es una experiencia de un pueblo que estaba en lucha. Una de las herramientas que Dios usó, fue decirle que alabara. Entonces, esa experiencia de un pueblo es una experiencia que nos identifica con una realidad. Nosotros tenemos que cada día cantar cántico nuevo. Entonces, yo lo que a mí me está diciendo el Señor con esto, que tengo que volver a alabarlo, a declararles mis emociones, mis sentimientos, mi pasión. Yo, por ejemplo, ayer y anteayer estuve escuchando casi toda la mañana a Juan José Chorruaní, porque es uno de los cantantes que más me impacta. Y escuchaba, ¿no? Me has vestido de blanco, mi Señor. Canta una de las alabanzas. Otra de las alabanzas es, los ojos más bellos son los de Jesús. Y yo decía, qué hermosa inspiración, pero es la de él. Entonces, y no necesariamente tengo que ser poeta para alabarlo. Tengo que tener un sentimiento. O sea, no tengo que ser poeta para decirle a un ser amado o decirle a mi hijo, yo soy medio frío de por sí, soy una persona que me cuesta decir cosas, pero he aprendido ahora de viejo, he aprendido porque nos ponemos más emocionales, más débiles. Mi hijo me dice, te amo, pa. Y yo también le digo, te amo, hijo, te amo. Y no suena que soy menos fuerte por decirle que le amo. Nosotros a veces nos consideramos tan importantes, tan superiores muchas veces, que nos cuesta decirle, Señor, sin ti no soy nada. Necesitamos que alguien nos diga, vamos a orar, vamos a adorar. Entonces ahí sale vamos a adorar y ponemos música y cantamos. No está mal, hermano, no quiero que me malinterpreten. Pero es la inspiración de Juan José Chorrarín, es la inspiración de la experiencia de esta hermana que cantó eso. Yo no tengo ninguna experiencia. ¿Qué es alabanza? Alguien escribió que alabanza era el idioma del reino. Sinónimo de alabanza es honra, es exaltar virtudes de alguien. No solo es cantar, sino exaltar belleza, amor, perfume, que en definitiva una actitud de agradecimiento de seres vivos. Isaías 38, 19 y 20. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Qué necesita? Las primeras palabras, ¿qué necesitamos para alabar? El que vive. El que vive. Este te dará alabanza. ¿Qué necesitas para alabar? Estar vivo. Habla de alabar y habla de cantar. Dos cosas diferentes. Amén. Necesitamos estar vivos para cantar, para alabar. Si estamos vivos, tenemos que alabar. No tenemos la vida de Cristo en nuestra vida. Amén. Esta palabra nos habla que los que están vivos lo harán siempre. ¿Usted está vivo? La pregunta que escribo acá. ¿Está vivo? Para permanecer en esa condición o demostrar que realmente lo está, debe alabar siempre. La alabanza es parte fundamental de la vida de la iglesia organismo. No solo cantar, sino aprender a alabar al Dios del cielo, tan sencillo y simple como cada día recibimos cosas nuevas de parte de su mano y por lo tanto que cada día somos deudores de cosas nuevas de nuestro Dios. No podemos seguir repitiendo lo que otro dice, sino en forma personal y sencilla demostrar al Señor nuestro amor hacia Él con las palabras más dulces que puedan salir de nuestro corazón.
La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De todo el amor y el agradecimiento que hay en su corazón, de eso saldrá como alabanza de tu boca. Amén. Amén. ¿Alguna acotación, hermano? Bueno, Yo creo, pastor, que también la alabanza va, o sea, como hablaba ahí el siervo que se humilló porque vio tanto, ¿sí? Entonces él se humilló a Dios. Yo creo que viene también para solucionar ese tema del pecado que hablábamos antes. Porque la única forma para poder, no, yo puedo dejarlo, yo puedo hacerlo. La única forma para que se vaya ese yo y el que yo no puedo es humillarse. Es humillarse a Dios y con esa alabanza como es cántico nuevo, realmente decirle al Señor, no puedo salir de esto. amén. Alabar, adorar a Dios, eso es la adoración. Adoración no es la música tenue, suave que cantamos a veces para antes de entrar al mensaje. Adoración, sinónimo de adoración es rendición. Me rindo, Señor, no puedo. No puedo. Y sabés que en esa rendición empieza a actuar lo que el Señor nos llama, o lo que el Señor llama discernimiento de espíritu. Cuando hablamos de discernimiento de espíritu tenemos una confusión. Creemos que el discernimiento de espíritu es para discernir qué espíritu se mueve acá. Creemos que solo es eso es también discernimiento de espíritu. Pero discernimiento de espíritu es también en el área personal. ¿Qué es lo que me está afectando? Porque todo tiene una raíz. La vida tiene una raíz. El esperma y el óvulo forman la raíz de la vida. Toda la vida tiene una raíz. Toda circunstancia, toda situación tiene una raíz. ¿Qué me lleva a hacer esto? Porque a veces somos como autómatas, caemos siempre en el mismo pozo. Siempre. Y a veces, la razón de caer en el mismo pozo es porque hay una raíz. Ahora, Dios nos tiene que enseñar a discernir qué es lo que me está pasando. ¿Por qué me está pasando? Porque hay una razón por qué te pasa. ¿Por qué no podés dejar esto? No sé. Intento, lucho, busco y no puedo. Entonces, Señor, ayúdame a discernir por qué no puedo. ¿Dónde está la razón? ¿Cuál es la raíz de esto? Para eso necesitas humillarte. Y eso es adoración. Señor, acá estoy. Me rindo. No puedo. Y Dios te va dando a través de la adoración, el acto de la rendición, te va dando el discernimiento. Por esto no podés. Te va dando la receta. Deja esto para que esto no te vuelva a pasar. Entonces, te da el discernimiento y la ciencia. Eso se llama discernimiento y ciencia. ¿Cómo dejar? ¿Cómo dejo esto, Señor? ¿Cómo lo dejo? Tenés que hacer esto. A veces a través de la palabra, a veces a través de un sueño, a veces a través de un consejo, a veces a través de una conversación. Por eso la palabra dice cuando se junten, hablen salmo, cántico. Hay gente que se junta en una casa a tomar mate y no se acuerda ni siquiera del Señor. Y a veces el hecho de no hablar del Señor no te da la oportunidad que Dios te exprese algo a través de alguien. Porque te pones a chumear, hablar de fútbol, hacer chistes, bromas, jorobar. La palabra nos enseña. Lo que pasa es que nosotros queremos una vida con Dios, pero sin Dios. Parece mentira esto. Yo quiero una vida con Dios, pero sin Dios. No quiero que Dios se meta en la intimidad de mi conversación, no quiero que se meta en la intimidad de mi cama, no quiero que se meta en la intimidad de mis sueños, no quiero que Dios se meta en la intimidad de mi economía, yo hago lo que quiero, me gano la plata. Pero queremos una vida con Dios.
y decimos que tenemos una vida con Dios. Eso es lo que el congregacionalismo ha hecho. Un evangelio sin cruz. Cuando hablo de cruz, no estoy hablando de andar con una cruz en el pecho, hablo de crucificar nuestra voluntad. Lo estoy hablando no por ustedes, estoy hablando por mí. Yo quiero una vida con Dios, pero que Dios no se meta ni en mi economía, ni en mi intimidad, ni en mis relaciones sexuales, ni en mis relaciones íntimas, ni en mis conversaciones, ni en mi cama, ni en mi comida. Yo como lo que quiero, me ocupo como quiero. El Señor dice que tengo que guardar el templo. ¿Me explico? Entonces, queremos una vida con Dios. Y decimos que tenemos una vida con Dios porque venimos al templo, cantamos, alabamos, o lloramos, o zapateamos, o danzamos, qué sé yo. Estaba viendo esta mañana, escuchando esta mañana, a un predicador que hacía mucho énfasis, sacaba mano, de que hoy en la alabanza, la adoración, no sé cómo fue que lo llevó, el asunto que decía, y los pastores ponen un montón de niñas arriba a danzar con, no sé cómo que decía, con ropa, no sé cómo, con la ropa que nosotros usamos. Y me quedé pensando en eso, como al no tener una interpretación, y justamente acá donde justamente leímos en 2 Corintios, capítulo 20, versículo 21, dice que era tanto que, dice que ellos llevaban en sí puesto ornamentaciones y alababan eso. Yo digo, es tan profundo, más allá que estamos hablando de la alabanza que uno puede darle al Señor en un cántico nuevo. Pero yo me quedé tildada en este pastor que hablaba así, y a veces incurrimos en equivocarnos, en criticar cosas que no sabemos. Porque cuántas de esas chicas que están danzando, a lo mejor verdaderamente lo están haciendo apasionadas para el Señor. Y estamos criticando eso. Cuando a lo mejor sí hay chicas que lo hacen porque les gusta, porque es una moda o qué sé yo. Pero incurrimos en criticar, y aún es más peligroso todavía cuando somos personas que debemos comunicar la Escritura, y lo estamos haciendo en una forma como poniéndonos en primera persona como de ejemplo, y hay que tener cuidado. Estoy pensando en eso, ¿no? Sí, bueno, oremos por él. Yo también entra en una apología de la religiosidad. Yo lo escuché, habla mal de las hermanas que danzan, habla mal de un montón de cosas, porque este siervo habla a partir de una iglesia tradicional, una iglesia donde antes, ¿no es cierto? Tiene religión. Claro, justamente, es conocido la religión, es conocido, es como el falso profeta, es reconocido. Porque hablemos un poco del profeta, hablemos de la religión. ¿La religión qué hace? La religión te marca tu pecado. Sí, porque vos, porque vos, porque vos, porque vos. Esa es la religión. Nunca se marca su pecado. Y no te... ¿Me explico? Igual que el profeta, que dice ser profeta y no es profeta. ¿Qué es lo que hacía la muchacha que seguía a Pablo y a Sila? Estaba declarando que era el siervo de Dios. Un espíritu de adivinación. ¿Pero qué proveía esa mujer? Pero algo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que proveía para los dueños de ellos? Dinero. ¿Qué es lo que buscan los falsos profetas, los profetas hoy en día? Un profeta de Dios no viene a buscar plata, hermano. Un profeta de Dios viene a decirte las cosas como son. Te gusten o no te gusten, pero a la luz de la palabra. No a partir de los dogmas, sino a través de la palabra. Ayer hablando con este varón, yo después, hoy hablaba con la pastora y le dije, yo no sé si vos te diste cuenta lo que pasó ayer con vos. Y me dice, ¿qué pasó? No me di cuenta. Y le tuve y eso a mí me sirvió, porque el Señor en cierta forma usó a alguien de al lado de ella, varias personas le hablaron de su llamado
a su oficio, y uno fui yo. Decía yo, ¿sabes? Porque me di cuenta que sin saber lo que nosotros declaramos y vivimos en esta casa, dijo cosas que marcaban el destino ministerial de la pastora. Entonces, yo me gozaba por eso, gracias Señor. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque hay gente que son religiosas nada más. Un religioso no se mancha, los religiosos son especialistas en manchar mantos ajenos. Entonces, nosotros tenemos que no cometer ese mismo error. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que hacen, cómo lo hacen. Si se equivocan, y si nos preguntan para ayudarlo, gloria a Dios. Si no, está bien.